Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en la villana es fan del Duque sin emociones. Esta es la continuación del más reciente, la parte 13. Pero ya era muy tarde. Sus cómplices del crimen, sus compinches, sus amigas trajeron el pastel para la celebración de que ya eran marido y mujer. Todas sudando la gota gorda, pensando que el gran duque no aceptaría tal cosa. ¿Fuiste tú quien preparó todo esto?, preguntó Raygrain con una mirada que Shuer no había visto antes. Esta pidió disculpas, ya que no había podido contenerse, quería celebrar su matrimonio al menos con un pequeño gesto. ¡Su gracia! Felicitaciones por haberse casado, dijo Shuer sonriendo de oreja a oreja. En el corazón que estaba encima del pastel o torta, decía Raygrain y Shuer. Prontamente, encendió una vela e invitó al duque a proseguir con la ceremonia. Ante la mirada expectante y llena de felicidad de su amada esposa, el gran duque le preguntó si se suponía que tenía que soplar la vela y apagarla, ya que eso no se había hecho antes, ni siquiera en el centro del imperio. Además, el matrimonio era de dos, no solamente de uno. Entonces, Raygrain, con una mirada algo amorosa, le dijo que ella también estaba celebrando esa ocasión. Shuer estuvo de acuerdo con que ella apagaría la vela, así que se inclinó para soplar ante la fija mirada de su gran duque. «Es una lástima que mi precioso ramo termine así, pero como es un día especial y quiero hacerlo, lo haré», dijo Shuer, mientras cargaba con su energía una de las tantas margaritas rosadas que le había regalado el gran duque. Inmediatamente después, la lanzó al aire y ésta iluminó parte del salón. Relucía de una forma tan bella que todos pudieron observarla, quedando boquiabiertos. Ni uno solo de los presentes en el banquete pudo dejar de admirar semejante brillantez, que nunca antes habían visto ser desplegada por una simple flor. Unos se preguntaban si era magia, y de ser así, ¿qué tipo de magia era? Otros simplemente admiraban su belleza. En ese momento, tanto el duque Netri como su hija menor Erina quedaron sorprendidos al ver que esa flor acababa de cobrar vida después de haber sido cortada y puesta en un ramo. Prácticamente había florecido en las manos de la excomulgada Shuer Netri. Desde ya, se podían escuchar los múltiples comentarios en boca de todos, que se preguntaban si la señorita Erina no era la que había heredado los poderes de la familia Netri. Los murmullos de la gente que dudaba de Erina Netri prontamente disminuyeron, gracias a las miradas severas del duque y de ella. En ese instante, el rostro de Raygrain era iluminado por los coloridos pétalos de las peonias y margaritas que Shuer había lanzado al aire segundos antes. Shuer dijo en voz baja que le gustaría poder ver el rostro del gran duque, bajo los cerezos en flor, en plena primavera. Pero Raygrain la miró fijamente a los ojos sin esbozar ni una sonrisa. Luego Shuer cambió de tema y le preguntó si estaba listo para que le diera el cuchillo y así cortara el pastel en trozos. «¿Me estás pidiendo que lo corte?», preguntó Raygrain. «Sí, pero no el corazón», respondió Shuer, «ya que el corazón es el símbolo de mi amor, así que solamente corta por aquí, por favor». Raygrain se quejó, diciendo que incluso el cortar el pastel era un lío, blandir la espada Blengar y subyugar era más fácil que eso. Justo en ese instante, un par de manos enguantadas aplaudía la ceremonia del pastel. «Felicitaciones, gran duque, por su matrimonio», dijo la hiena enguantada. «Perdón, Silcaro», llamando la atención de Raygrain. Ese no era otro más que Silcaro Waker, el príncipe heredero. «Me siento feliz de tener la oportunidad de felicitarlo en persona», dijo el rubí lindo. Por si no se han dado cuenta, Silcaro tiene el apellido de los Waker, los fundadores del imperio, descendiente de los sacerdotes que regían el continente al lado de los Netri y los Blengar. A diferencia de ayer, llevaba una corbata cruzada. El color y la forma de la cinta perfectamente ajustada le recordaron algo a Shuer que había visto en otro lugar. «Es la misma cinta atada al ramo que recibí a la hora del té», pensó Shuer al ver claramente la cinta. Había sido ese hijo de su mami quien le había enviado el ramo. Después de saludar a Raygrain, inmediatamente se acercó a Shuer y le tendió la mano para saludarla. La gran duquesa se percató de que nadie más llevaba la misma cinta en el salón. ¿Podría la gran duquesa extender su mano para saludarla como es debido?, dijo Silcaro, mientras acercaba más su mano a ella.
En ese mismo segundo, a Shuer le pasaron pensamientos salvajes por la cabeza. Definitivamente lo que le había dicho en la terraza el día anterior no había sido una prueba, sino algo intencional para cambiarla de bando. ¿Cómo rayos se había atrevido a enviarle un buqué de flores? ¿Qué significaba si aceptaba el dichoso buqué? Se sentía muy incómoda con las circunstancias. Aunque fuera mera coincidencia, todo lo referente a Silcaro le daba cólera. Como si todavía fuera una niña de 5 años, Shuer le contestó: «No tengo ninguna mano libre», dijo en forma de excusa mientras ocultaba ambas manos detrás de su espalda. El príncipe se quedó con la mano tendida, esperando a que Shuer le diera la mano. Pero ésta salió con un sermón de que aún no había recibido las felicitaciones de su propio esposo y no quería recibirlo de un tercero antes que la del gran duque. El desplante era público. Todos los ahí presentes pudieron ver cómo Shuer se negaba a darle la mano. Entonces, soltó una mano del buqué y la puso enfrente de Raygrain, esperando que después de lo dicho, éste la tomara y no la soltara. Pero el gran duque le dijo que ese era un saludo nada común para felicitar a alguien. Shuer replicó que ella solía obsesionarse fácilmente, como cuando no quería que le diera la mano a nadie. Entonces, Raygrain se limitó de hacer más preguntas y sujetó su mano. En el momento en que presionó ligeramente sus labios contra el dorso de la mano de Shuer, los ojos azules color agua de Ray se encontraron con los de Shuer por un momento. Raygrain abrió lentamente los labios y murmuró con voz seca: «A partir de ahora, ya no será la primera vez», dijo, soltando ligeramente su mano. Increíblemente, Silcaro todavía seguía ofreciéndole la mano. Pero Shuer se hizo de la vista gorda, como que no lo vio, mientras con ojitos resplandecientes de felicidad prometía que nunca se volvería a lavar el dorso de su mano derecha a partir de ese día. En ese instante, tanto el duque Netri como Irina se acercaron a la reciente pareja formada. «Es impresionante cómo la gente expresa su afecto en lugares tan llenos como este», dijo el duque Netri. El padre de Shuer continuó: «Su Alteza Silcaro está intentando mostrar cortesía a Su Alteza la Gran Duquesa. Pero, aún así, no le permitió felicitarla. ¿No es eso algo rudo, Su Gran Alteza?», preguntó el duque Netri a Shuer. Luego rodeó su espalda y posó su mano sobre su hombro, y como intentando disculparla, dijo que esa era la forma como simplemente ella había sido, sin importar lo que sucediera. Como si no fuera suficiente con avergonzarla, etiquetarla y juzgarla, el padre de Shuer prosiguió: «Veo que tu etiqueta es paupérrima, a pesar de ahora ser una mujer casada, Shuer». Shuer se mordía la lengua. Si se trataba de etiqueta, sí la tenía, sino hace rato que ya le hubiera espetado un par de verdades en su cara. No lo soportó más, y de un manotazo quitó las manos que se posaban en su hombro, mientras decía: «Su Excelencia, al parecer los Netri carecen de cortesía», al mismo tiempo que su padre le preguntaba si acababa de insultar a toda su familia. Shuer prefirió ser cortante, y solamente se dirigió al príncipe heredero, hizo una venia, se disculpó y le dijo que lo sentía mucho. Como disculpas le daría un buqué de flores, pero no el que llevaba en sus manos en ese instante. Se dio media vuelta y le pidió a la doncella que llevara el buqué de peonias y margaritas rosadas que le había regalado su esposo al dormitorio, y que por favor le trajera el buqué que había recibido a la hora del té. El príncipe heredero Silcaro, sonriendo, añadió que no solo había sido un pastel, sino también flores. Al parecer, estaban en muy buenos términos y se llevaban muy bien. Tal vez por eso era que el gran duque había tenido una campaña de subyugación tan exitosa, gracias a la gran duquesa. El duque Netri añadió la cereza al pastel. «Ya que te has casado, Shuer. Estaba considerando enviar una expedición de Netri al norte para ayudarlos. ¿No sería un problema si tu esposo no pudiera ir a otra expedición punitiva?», preguntó el duque Netri. Shuer pensaba que se suponía que ambas habían estado de acuerdo en no poner un pie en la tierra de cada una. La transmigrada no podía soportarlo más. Estaban dándole a diestra y siniestra. No sabía cómo defenderse. Se suponía que Irina debería de haber hablado primero, pero ella no soltó ni pío. Felizmente, Raygrain dijo que no esperaba que el gobierno central estuviera tan preocupado por los asuntos del norte. Pero Silcaro le contestó que como el gran duque de Blengar, él también formaba parte del gran imperio Waker, por lo que ayudarlo,
era sencillamente algo natural. Sin embargo, esto no le causó ninguna gracia a Raygrain, quien no dudó ni un segundo en recordarle que había un convenio firmado. Digo esto porque en el Imperio Waker no hay nadie para proteger el norte, excepto el archiduque. Sabes que me agradas mucho, Raygrain. Ya que es un documento escrito por nuestros antepasados, las siguientes generaciones deben de continuarlo. No tengas miedo de pedir por ayuda si te sientes abrumado, dijo Silcaro con el tono amistoso que siempre solía usar. Te favorezco. Lo sabes, ¿no? Finiquitó Silcaro con una voz seca y fría que no iba de la mano con su rostro que sonreía. A primera vista, eran palabras que parecían consideradas, sin embargo, estaba claro que una vez que comenzaran a recibir ayuda del centro, estos intentarían expandir su poder en el norte. Afortunadamente, Raygrain respondió con calma a sus amables palabras, pero con el ceño fruncido y un gesto de disgusto. El archiducado de Blengar se hará cargo del norte por nuestra propia cuenta. No es apropiado hablar así en un día de celebración. Pido disculpas, dijo Silcaro, endulzando de nuevo su tono de voz. Shue reaccionó rápidamente y se aferró al brazo de Raygrain, y soltó una pregunta que más parecía una confesión. Gran Duque, ¿sabes qué es lo que más me gusta de ti, verdad? Eso fue algo tan repentino, replicó Raygrain. Ella sonrió brevemente a Silcaro y Erina. Inmediatamente después, giró la cabeza y volvió a tirar del brazo de Raygrain hacia el pastel y dijo, «Debes comer la parte del pastel que tiene mi nombre». A lo que Raygrain le contestó con una pregunta. «¿Por qué?» «Porque no quiero que nadie más use mi nombre. Perdón, coma mi nombre». Raygrain, siendo muy condescendiente, aceptó el desafío. Tal vez pudo darse cuenta de las intenciones de su esposa al intentar darles indirectas a Silcaro, Erina y a su propio padre, el duque Netri. Así que se dispuso a quitarse uno de los guantes, para después coger con el dedo el nombre de Shue que estaba escrito con crema chantilly en el pastel. Procediendo a llevarse la crema a la boca, frunció ligeramente el ceño ante la dulzura que llenó su boca. El sabor no era tan malo como se lo esperaba. Terminó reportándole a Shue que todo lo que le había pedido estaba hecho. ¿Eso era todo?, preguntó Ray. Después de lamer la crema, Raygrain sacó con mucha naturalidad su pañuelo y se secó los dedos. Aunque Shue estaba algo ofuscada con todo lo que había sucedido hacía unos segundos, las ansias de Shue por apoderarse de los guantes que habían rozado esas manos durante tanto tiempo eran más grandes que su enojo. Sus ansias se calmarían cuando por fin se hiciera con tan preciado premio. Pero Raygrain, que se había dado cuenta de las intenciones de Shue, no le dio su guante, sino la servilleta sucia. En ese momento, Shue extendió sus manos con calma y sus ojos se iluminaron. Raygrain ya sabía lo que procedía, así que algo resignado, estiró su mano y entregó uno de sus guantes. Pero Shue seguía con las manos extendidas en el aire, esperando que él le diera el otro par. Ahora sí, totalmente resignado, pegó un suspiro y se lo entregó. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Incluso en la atmósfera tranquila, Shue estaba ocupada moviéndose. No fue una sorpresa que terminara la pieza con el nombre de Raygrain en 3 bocados. Shue incluso caminaba llevando un plato de pastel, repartiéndolo entre las damas y nobles que se miraban entre sí, sorprendidos. ¿Les gustaría probarlo? «Oh sí, Su Alteza. Gracias por ofrecerme un trozo», era la respuesta más frecuente. La gran duquesa los ofrecía y los repartía, por lo que nadie podía ignorarla. Sin embargo, la gente no podía comerlo voluntariamente, debido a la presencia del duque Netri, por lo que solo los nobles de grado medio estaban en peligro de ser minimizados a posterior por Silcaro y el duque Netri. Así que, en una de tantas idas y venidas, decidió ofrecerles un par de pasteles al duque Netri, como a su hermana Erina. Estos no pudieron rechazarlos, por lo que consumir el pastel no sería un inconveniente sobre con quién comulgaban los nobles, tampoco podrían ser castigados. Shue se sinceró con las damas que asistieron al banquete. Siempre tuve muchas ganas de probar la comida más degustada en el centro del imperio, así que tan pronto llegué, pregunté qué era lo que estaba de moda y resultaron ser las pastelerías, en especial una, donde el dueño era un ex pastelero del rey. Al dar esa información,
Las mujeres querían probar el pastel. Una de las mujeres que había probado un trozo preguntó si podía ir a dicha pastelería y comprar uno, pero la señorita Betty le dijo que tenían un horario de atención muy estricto y un máximo de pasteles por día. Resultó que fue Betty quien ayudó a Shuer con el pastel, ya que ella no conocía para nada el centro. Tan pronto dijo eso, todas las damas tomaron un pastel. Lo que no sabían era que la información sobre ese delicioso pastel había llegado a los ojos de Shuer a través del libro, ese pastel que se convertiría en el más codiciado de ese mes. Las damas, que habían estado dando miradas cautelosas a Shuer, comenzaron a hablar cómodamente una por una. ¿No hay panaderías en el norte?, preguntó una marquesa. Las hay, pero hace mucho frío y no es placentero salir, respondió Shuer matizando sus palabras con una risa. En menos de un segundo, todas las mujeres del salón querían hablar con ella, como si hubiera soltado el néctar a las abejas. Shuer era pura dulzura, y al parecer nadie se le resistiría. Pronto, la atmósfera en el salón se volvió más cómoda. Shuer miró a su alrededor y encontró a Raygrain mirándola desde la distancia, así que agitó la mano y lo saludó. El gran duque estaba tan inexpresivo como siempre, por lo que era imposible saber lo que estaba pensando mientras la miraba. Tal vez caía en cuenta que era parte de la naturaleza y de la personalidad de su esposa, hablar fácilmente con la gente y terminar cayéndoles bien, pero también era cierto que siempre tenía el accionar correcto, la comida indicada o las palabras justas para la ocasión que hacían que la gente terminara admirándola y todos quisieran disfrutar de su compañía. Voy para hablar con el archiduque un momento. No olvides que debes de llevarme a la panadería más tarde, añadió Shuer, mientras ya se dirigía hacia donde estaba su amado esposo. Mientras estemos en el centro, cuando quieras, respondió Betty. Después de terminar de charlar, las damas susurraron suavemente mientras la veían caminar muy feliz hacia Raygrain. ¿No les parece que es totalmente diferente a lo que dicen los rumores?, comentó una. Estoy de acuerdo contigo. Tal vez sea porque es un buen día, y está de muy buen humor, añadió una segunda. Como quiera que sea, se le ve muy feliz. No parece ser la persona que otros describían, dijo una tercera. No solo eso, Su Alteza Blengar parece tener un sentimiento. Su expresión es diferente a las pocas veces que lo había visto antes, comentó una cuarta. La conversación no llegó a oídos de Raygrain ni de Shuer. Shuer llegó rebosante de alegría al lado de su amado esposo. Sonrió triunfalmente. Ella sabía que tenía que cambiar su imagen preexistente de villana. No podía darse el lujo de cargar con esa mochila pesada y debilitar la posición del norte en absoluto. Ya al lado de su esposo, preguntó la pelirroja, ¿me llamaste? No lo hice, respondió Ray. Pero me estabas mirando, añadió Shuer. A lo que Raygrain le replicó, ¿por qué se tiene que interpretar como que te estaba llamando? Shuer parpadeó y dijo, hice contacto visual con el archiduque. ¿Cómo puedo simplemente irme? Bajó la cabeza, pero repentinamente alzó la mirada y lo miró directamente a los ojos. Vio los párpados de Raygrain moverse levemente. Sin embargo, pronto volvió a su posición original sin siquiera un ligero movimiento. La doncella pidió disculpas y los interrumpió. Había llegado con el ramo de flores que le había pedido. Shuer dijo, «Tengo que devolverlo». Raygrain preguntó qué sucedía. Shuer volteó la cabeza y miró a Silcaro, que estaba hablando con Erina. Entretanto le respondió a Raygrain, «Todo está bien. Ya sé quién las envió, por lo que las voy a devolver». Al ver el buqué más de cerca, Raygrain se percató de que la cinta de encaje era similar a la que el príncipe heredero llevaba en su cuello. Luego le preguntó a Shuer si las había recibido a la hora del té, pero Shuer simplemente respondió que tenía que devolverlas. Raygrain comentó, «Pensaba que te gustaban las flores». Shuer confesó su verdad. «Sí, es cierto que me gustan las flores, pero solamente quiero las flores que han estado en tus manos, no otras». «Espérame, ya regreso». «Tengo que disculparme por mi mala educación», dijo la pelirroja, con una sonrisa encantadora, que ocultaba su plan a prueba de fallos. Antes de que Ray pudiera preguntar más, Shuer ya se encontraba a medio camino. Se dirigía hacia Silcaro y Erina.
Cuando Shuer cruzó el pasillo, todas las miradas estaban puestas en ella. Esto iba a ser épico, lo verían todos. «Disculpen que interrumpa su conversación», dijo Shuer. El rostro de Irina, que hablaba y sonreía, de repente se congeló. Como cortesía, Shuer pidió comprensión a quienes estaban hablando con el duque Netri, muy cerca de Silcaro. Oh sí, les iba a arruinar sus benditos planes, les gustara o no. Todos los ahí presentes sabrían lo doble cara que era Silcaro. Al menos así evitaría que algunos nobles formen alianzas con ellos en su dichosa reunión secreta, pensó Shuer. De nuevo, en tono un poco alto y claramente vocalizando, dijo: «Por favor, solo escúcheme, Su Alteza, tengo disculpas que darle». Irina no parecía estar muy contenta con la actitud educada de Shuer. Shuer sonrió alegremente y le entregó a Silcaro el buqué de flores. «Tal como lo prometí, estoy aquí para disculparme». «Este es un ramo de flores entregado en lugar de una disculpa», dijo la pelirroja, mientras todo el salón estaba en un silencio sepulcral, muy atentos a la escena entre Shuer y la hiena rubia de Silcaro. «Estas flores se ven mucho mejor al lado de Su Majestad Silcaro que al lado de mí. Por favor, recíbalas como mi más sincera disculpa», añadió Shuer. A primera vista era un cumplido, pero la presencia de la cinta adherida al ramo que coincidía con la corbata cruzada de Silcaro decía lo contrario. Hasta un miope dentro del salón podía ver que era la misma cinta de encaje. En el Imperio Waker, llevar la misma cinta significaba ser amantes. No era solamente la opinión de Shuer, sino que Madame Annabel, que se informaba rápidamente por su naturaleza innata de chismosa, también compartía la misma opinión. El significado era demasiado claro como para que le hubieran dado una cinta sin ninguna intención. Incluso en el centro, no existía nada parecido a colocar una cinta de ropa de lujo en el ramo. Ese ramo de flores era la misma actitud de Silcaro en la terraza, que había puesto a prueba sus intenciones. Las personas en ese salón no debían de haber sido plenamente conscientes de la importancia que tenía el simple hecho de devolver ese ramo. No podían ver la conexión entre el listón y la corbata de Silcaro. Pero si la escena se hacía larga, lo más probable era que más de uno se daría cuenta. Pero eso no era necesario. La duquesa más chismosa del imperio, Annabel Riton, lo había visto, y ella se encargaría de regar el chisme. El rostro de Irina fue el primero en ponerse rígido. El rostro del duque Netri, que se encontraba a unos pasos, también se volvió sombrío. La única ahí con una expresión alegre era Shuer. Lady Annabel incluso se había jactado mientras tomaban el té, que cuando ella y el duque Riton mantenían una relación secreta en la academia, ambos llevaban cintas en secreto y fuera de la vista de los demás, por lo que Shuer lo tenía todo claro. Irina observó detenidamente la cinta del ramo y pudo comprobar que era exactamente la misma que llevaba Silcaro. Ni siquiera se detuvo a ver la expresión en el rostro de su prometido, sino que arremetió de inmediato en contra de su propia hermana. La voz de Irina con tono de cólera dijo: «Es la misma cinta. La conseguiste muy rápido. ¿Dónde la compraste?» La segunda al cargo de capitán de los caballeros imperiales había dado por hecho que todo era una maquinación de su hermana. Pero Shuer, sin un pelo de tonta, dijo: «¿Así es como lo ve la señorita Irina? Simplemente, estoy devolviendo lo que recibí». Como el ramo no tenía una tarjeta, me preguntaba de quién era, pero al ver la corbata cruzada de Su Alteza Silcaro, pensé que era una simple coincidencia. Yo solo quería disculparme, pero al final terminé devolviendo el regalo que el príncipe heredero me había enviado. «¡Oh! Disculpe, Su Alteza». Silcaro, con una impaciencia marcada, interrumpió antes de que Shuer continuara y terminara más embarrado de lo que ya estaba. «Yo lo envié. Ya que una flor es el escudo de la familia Netri, pensé que te gustarían las flores», dijo apresuradamente el pelirrubio. Shuer reflexionaba en su cabecita que Silcaro diría que no, que el ramo no estaba relacionado con él. Pensó que al menos intentaría negarlo, pero sorprendentemente confesó a la primera. Pero los pensamientos de la gran duquesa fueron interrumpidos por el sonido de pasos pesados que retumbaban detrás de ella, y una voz fría y llena de fuerza que se escuchó en todo el salón. «¡Ella es una Blengar!» Era Raygrain, que corregía las recientes palabras de Silcaro. Luego añadió en un tono de voz menos alto y calmo, pero que se escuchaba claramente en el círculo cercano:
Al parecer, mi esposa aceptó las flores, pensando que yo las había enviado. Shuer, intentando mirar a su alto esposo, no sabía si sentirse feliz y halagada o como una niña a la que habían regañado por haber sido timada o engañada. Lady Annabel, que había estado observando todo el enfrentamiento desde la distancia, al escuchar la voz fría de Raygrain, ya no podía controlar su rostro, sonrió y se sonrojó al ver la escena. Silcaro se quedó mirando la cinta atada al ramo, sin poder ocultar su vergüenza, pero no habló del listón, solo se limitó a disculparse. Es cierto que envié un ramo de flores, y está claro que la gran duquesa pudo mal interpretarlo. Sé que lo ves mal, pero... ¡Ah! ¡Jaja! Esto, de hecho, sencillamente es difícil de explicar. Aunque Shuer no le creía del todo, lamentablemente tampoco había pruebas para cuestionarlo. Así que no estaba claro si en verdad era una hiena o no. En ese momento, el rostro de disgusto de Irina cambió de receptor. Esta vez era hacia su propio prometido, que no supo dar las debidas explicaciones del caso. Shuer rumiaba en su mente que esperaba que Silcaro fuera el enlace que conectara el centro con el norte, pero al parecer no sería así. Llegó a la conclusión de que tendría que encontrar a alguien más. Si hubiera un conflicto abierto con el príncipe heredero, sería una carga para las familias que expresaban su neutralidad. Fue una suerte que el rubio no reaccionara de mala forma. Sin embargo, para Shuer no estaba claro por qué la persona que supuestamente era el amigo más cercano de Raygrain, de repente acudió a ella, una mujer en la que nunca antes había tenido interés alguno. Shuer se preguntaba si todo el asunto problemático del ramo también había sido una prueba por parte de Silcaro hacia ella. Así que terminó empujando el ramo para que Silcaro lo agarrara diciendo: «Lo siento, Su Alteza, pero yo no acepto flores, a menos que sean de mi esposo, el archiduque». Después de todo, ese tipo de escena era algo común para ella, que llevaba el bendito apellido Netri y la fama de ser una villana que le robaba los novios a su hermana menor. Además, si Silcaro rompía con Irina por todo ese asunto, la que quedaría mal ante todos sería la propia Shuer. Para amortiguar sus palabras, añadió: «Entonces se las devuelvo. Estoy feliz de que hayan encontrado a su dueño». Y sonrió tratando de apaciguar cualquier respuesta encolerizada. Silcaro, después de mirar el ramo, sonrió torpemente y respondió: «Sé que no importa lo que diga, aún así sospechará de mí. Pero sepa, gran duquesa, que no soy corto de miras, como para traicionar a un viejo amigo». Se veía como perdido, como si hubiera un verdadero malentendido. El príncipe heredero continuó: «Parece que la prisa por enviarlo al mismo tiempo que se aceptaba el certificado de matrimonio, en la mañana, provocó un malentendido. Todo esto es mi culpa. Gran duquesa, ¿podría aceptar mis disculpas?», dijo en tono serio, llevando su mano al corazón. Nota de la Michi Redacción: ser corto de miras o no ver más allá de sus narices. Expresiones que hacen referencia a una persona que no es capaz de apreciar una situación en su totalidad, teniendo en cuenta todos los aspectos de las mismas, como las causas, las consecuencias, las ventajas y desventajas. Silcaro había salido del apuro, pero no había logrado quedar bien. Todo estaba claro para Irina, que ahora ya ni siquiera miraba a su prometido, sino que su mirada se perdía en el suelo, intentando reflexionar qué había sucedido, en qué se había equivocado. Mientras escuchaba las últimas palabras de Silcaro, ya que él no le dirigió la palabra en todo el resto de la velada. «Yo mismo me encargaré de encontrar a la persona que puso esa cinta en el ramo para crear esta confusión», dijo con voz seria el prometido de Irina. Lamentablemente, a la sociedad le encantaban los incidentes pseudo-fortuitos, y los malos rumores estaban destinados a difundirse rápidamente, especialmente si estos venían mezclados con el nombre de una mujer que alguna vez tuvo muchos escándalos y controversias. Por lo tanto, Shuer aceptó la disculpa con una sincera sonrisa y expresó palabras que parecían honestas. «No, Su Alteza, no es su culpa». «Realmente aprecio que se haga cargo», finiquitó Shuer. La gran duquesa no podía ver el rostro de Raygrain que estaba a sus espaldas. Detrás de ese rostro serio, Raygrain llegó a la conclusión de que no podía confiar en Silcaro, pero tampoco podía interrogarlo. Entretanto, la pelirroja toda emocionada se había dado cuenta de que era el propio archiduque,
quien siempre le había entregado el ramo de flores en sus manos, él personalmente lo había hecho todo ese tiempo. A diferencia de la sonrisa de Shuer, el salón todavía estaba lleno de una atmósfera algo pesada. Todos los que asistieron al banquete, incluidas las damas que habían hablado con ella, miraron el ramo y a Silcaro al mismo tiempo que susurraban. ¿No había sucedido algo similar antes? Escuché que el anterior prometido de la señorita Irina estaba teniendo una aventura con Lady Shuer, cuando aún estaban juntos, dijo fulanita. No creo que fuera así en ese entonces. Mirándolo hoy, en persona, me pregunto si solo fueron malos entendidos, murmuró sutanita. Si no hubiera devuelto el ramo, no habría habido forma de que alguien lo hubiera sabido. Supongo que es sincera y realmente ama a su majestad, el gran duque Raygrain Benglar, añadió Menganita. Estoy de acuerdo contigo. Hay una línea claramente trazada, y la gran duquesa no deja que alguien intente sobrepasarla, finiquitó fulanita. Shuer sonrió alegremente, dejando atrás la comidilla del salón. Cuando lleguemos a 14,000 suscriptores y 2,000 likes, con gusto me pondré a hacer la próxima parte. Karen, te compré helado de vainilla con chocolate. Mao Michi, muchas gracias. Michi, esta es la foto de la espalda de Suleiman y de Raygrain. ¿Y mi helado? ¿Dónde está mi helado? Shh, Karen, estoy haciendo de todo para darte tus gustos, y tú me delatas. Si no te gustan, dámelas, y se las cambiaré a la heladera de la esquina por un helado. No, Michi, me las quedo. Muchas gracias. Si te gustó, por favor, no olvides suscribirte y darnos like. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por todo el cariño que nos dan en sus comentarios. Tengan una linda semana, Michi Lovers y Puppy Lovers.